como decíamos, ¿no? Un encuentro con el Cristo de poder que da vida a los muertos. Eso es lo que tenemos que entender, eso es lo que hoy está festejando la cristiandad. Que Cristo resucitó. Muchas veces vemos un Cristo, lo habremos estado viendo estos días, que lo sacan en procesiones por ahí, un Cristo muerto, un Cristo vencido. Pero sin embargo, hoy celebramos de que es un Cristo de poder, que venció la muerte, que como dijo, es necesario que al tercer día resucite, porque si no, habría sido un sacrificio más, un animal más, un toro más, un hombre más sacrificado, pero que no habría tenido la victoria de una vez por todas. Y sin embargo, sabemos de que Dios está vivo, que Dios está aquí, que Dios está en nuestras vidas, que Dios ha vencido todo imposible que pueda haber. Quiero que vayamos a Juan 20, Evangelio de Juan, capítulo 20, desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se ha llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Y más adelante, en el versículo 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid al Espíritu Santo. Vemos que la resurrección de Cristo es un hecho histórico de que ha trastornado la sociedad. El mundo entero ha habido, por decirlo, hay una controversia referente a este fenómeno de la resurrección. Muchos hemos creído ciegamente, por fe. Otros vemos que cuestionan, ¿no?, la resurrección de Cristo. Y fijaros Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 15, la exposición que hace de esa resurrección. Dice que señalando que si fuese mentira, dice, de nada serviría lo que hacemos. Si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó de los muertos. Dice, y si Cristo no resucitó, dice, nuestra predicación es en vano. Nuestra fe, hablando de otra manera, no vale para nada. Eso es lo que les estaba diciendo Pablo. Si de verdad Cristo no ha resucitado, toda nuestra predicación, toda nuestra fe al final es en vano. Por eso la importancia de entender la resurrección de Cristo. Tanto de que cuando termina ese capítulo dice que gracias doy a Dios que nos dio la victoria, no, a través de Jesucristo. Por esa resurrección somos tú y yo más que victoriosos. La importancia de la resurrección, porque muchas veces hablamos de la cruz, de la muerte,
como sacrificio. Pero el poder al final está en la resurrección, de vencer esa muerte, de vencer todas aquellas pruebas, dificultades a todos sus enemigos. Dice que lo clavó todo en aquella cruz, lo venció, ¿no? Y por eso es importante de que podamos entender de que la resurrección tiene poder, que transforma las vidas. Hasta aquellos conceptos que nosotros tenemos son cambiados, transformados cuando entendemos el poder de la resurrección. Y si vemos, ¿no?, y comparamos la actitud de aquellos discípulos antes de la resurrección y después de la resurrección, vemos que había una gran diferencia. ¿Por qué habría esa gran diferencia? ¿A qué se debería ese cambio, esa transformación que hubo en los discípulos en el antes y en el después? Y en tu vida y en mi vida va a haber un cambio, una transformación, cuando yo entienda, crea, de verdad, no que diga con mi boca, sino que crea de verdad que Cristo resucitó. No serás el mismo. No serás el mismo, créeme. Todo lo que cambia, porque cuando nosotros decimos es que soy una nueva criatura, he muerto al viejo hombre y he empezado una vida nueva. Si no crees que Cristo resucitó, tú tampoco no has resucitado. Tú no has empezado tampoco una nueva vida. Por eso la importancia de creer que aquel fue el primero, el que nos abrió el camino, el que venció la muerte, para que tú y yo podamos tener vida juntamente con Él. La respuesta, ¿no?, de que a qué se debían esos cambios, a qué se deben esos cambios en tu vida y en mi vida, al final la respuesta es el poder de la resurrección. Que tenemos la certeza que como Él resucitó, nosotros resucitemos juntamente con Él. Que tenemos una nueva identidad como hijos de Dios. Y vemos de que el ánimo y la fuerza que recibieron no al encontrarse con aquel resucitado. Lo que cambia, lo que transforma las vidas, tu vida, mi vida, es un encuentro con el resucitado. No un encuentro con el muerto. Ay, sí, pobrecito. Lo que estuvo, lo que me amó, lo que estuvo dispuesto a hacer por mí. Sí, gloria a Dios. Sino con el resucitado. Con el que venció y dice, yo estoy contigo. No temas, ¿no? Porque yo estoy a tu lado. Yo he vencido la muerte. Y vamos a ver, ¿no?, qué cambios trajo aquella resurrección de Jesús a los discípulos. Vemos que un encuentro con el resucitado dice que desafía la incredulidad. Un encuentro con aquel que estaba muerto y ahora de repente ves que es vivo, que es real. Dice, cambia, transforma nuestra incredulidad. Porque créeme que una cosa es aprender cosas y otra cosa es creer de corazón. Entender de que tengo un Dios vivo. Porque Jesús en 3 años les enseñó muchas cosas, que tenía que morir, que tenía que resucitar. Que era necesario que resucitase, no al tercer día. Pero vemos de que los discípulos se mostraban incrédulos a aquella resurrección. Y eso que se los había dicho Él en persona. ¿Cuánto será tú y yo? De que al final, aquí el pastor me está diciendo que Cristo resucitó, la palabra de Dios me dice de un librito, me dice de que resucitó. Y hasta puedo llegar al convencimiento de decir, sí, Cristo resucitó, pero eso no significa que de verdad haya una convicción en mi vida de que hay poder para resucitar de la muerte. Y vemos que estos discípulos al final eran incrédulos. ¿Por qué? Porque el entendimiento de las personas es que todo tiene un principio y un final. Tu pensamiento y el mío es que la muerte es el final. Y por eso nadie se quiere morir.
Y por eso cuando muchas veces a alguien le dicen, no, es que tiene un cáncer y ya muchas veces lo damos, no, este es el final. Porque nosotros en nuestra mente parece que estamos hechos con el pensamiento de que naces y mueres, empiezas y acabas. Y vemos de que era algo natural. Cuando Jairo fue a buscar a Jesús, porque tenía a su hija gravemente enferma, se lo encuentra, por el camino se entretiene con aquella del manto, Jairo todo apurado, venga, date prisa, que llegamos tarde. Cuando llegan, le dicen, no, ya no hay nada que hacer. No molestes más al maestro, ya no hay nada que hacer, está muerta. Pero lo que para ti es muerte, lo que para mí es muerto, para Jesús dice, no, de muerta nada, solamente duerme. Pero aquellos hombres, a pesar de que creían en Jesús, y aquellas mujeres, a pesar de que habían puesto su confianza en Jesús, ante la muerte, parece que pensaron, ya se han acabado todas mis esperanzas. Por eso también los discípulos pasaban un poco parecido. Cuando muere Lázaro, llega Jesús y le dice a Marta que resucitará. Y Marta, siendo así espiritual como tú y como yo, una mujer espiritual, ¿no?, que sabe lo que tiene que decir delante de Dios, dice, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Como si creo en una resurrección, pero no en la resurrección de que un muerto se levante, sino en el día postrero, allí, bueno, no sé cómo, seremos resucitados. Que a veces es lo que nosotros pensamos. Como, bueno, algún día, no sé, una vez que me muera, no sé cómo será, pues una resurrección que me está... Pero Jesús le dice, no, que porque lleve 4 días, porque huele. No quiere decir que esto se haya acabado. Quitar la piedra. Lázaro, sal fuera. Eso es el creer en la resurrección. Eso es creer que la muerte no tiene poder sobre aquel que vive. Si Cristo lo levanta. Pedro y Juan vemos de que corrieron hacia la tumba para ver si eso era cierto. ¿Por qué? Porque aunque se les había predicado, aunque habían convivido con él, tenían esa incertidumbre. ¿Será verdad? ¿Cómo? Pero que será verdad de que aquello que nos has dicho... Y corrieron a verlo, ¿no? Pero fíjate, dice que Juan solamente creyó. Dice, cuando lo vio, creyó. No había entendido, no había creído antes. Hasta no tener un encuentro con el resucitado, hasta no ver la manifestación de esa resurrección, de que el muerto ya no estaba muerto, que el muerto había salido por ahí. Hasta ese momento, parece que no creía, porque si vio y creyó, fue en ese instante en el que vemos que creyó. No era el único. Tomás, cuando le cuentan que ha resucitado, dice, pues, como yo no vea los huecos de los clavos, no que la ha dejado, como no meta mi dedo, como no meta las manos en su costado, no creeré. Y muchos, entre nosotros también, demandamos señal para poder creer en este misterio de que los muertos resucitan, que Cristo resucitó, porque claro, si Cristo no resucitó siendo Dios, ¿qué va a ser de nosotros? Y demandamos señal para poder creer. Y vemos que hoy este hecho al final es igual, nos deja todos perplejos, ¿no? A uno nos pueden maravillar, a otros les hacen más incrédulos, pero crean o no crean en la resurrección, es verdad. Porque uno crea o no crea, da lo mismo. Porque tú creas o no creas, da lo mismo. Cristo resucitó, Cristo venció la muerte. Cristo tiene poder. Cuando hablamos de que venció la muerte, estamos hablando lo que para ti es el final. Cristo dice, es un nuevo empezar.
aunque no lo creas. Porque al final este asunto de la muerte, de la resurrección, de la presencia de Jesús en nuestras vidas, es algo por fe. Si tú dices de que Jesús está en tu vida, es porque resucitó. Si Él estaría muerto, tú no puedes tener a un Dios vivo en tu vida. Y todas estas cosas, al final no es razonando, sino si nos damos cuenta, todas estas cosas, la resurrección, el tener al mismo Jesús dentro de nuestras vidas, que Dios camine con nosotros, que Dios more en nosotros, todo es fe, a través de la fe. Por eso le decía a Mateo Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Al final, aquellos que van a ser bendecidos, aquellos que van a vivir, por decirlo, en eso sobrenatural, venciendo la muerte, teniendo una nueva identidad, resucitando con Cristo, dice, son aquellos de que a pesar de que no vieron, como tú y yo, nos va a tocar leer esta semana la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no ves. No de lo que ves, de lo que no ves. Y esos son bienaventurados. Esos son los que se aprovechan del poder de la resurrección en sus vidas. Aquellos de los que aquel sacrificio y aquella declaración de poder de la resurrección la aprovechan. Entienden que sus pecados fueron pagados, pero por alguien que venció y se levantó. Y por eso nos habla, ¿no? Ahí el escritor de los Hebreos, de que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ser, ¿no? Que no pueda tener compasión de nosotros. Que una vez por todas, aquel sacrificio valió. Uno, y valió para toda la humanidad, para siempre. Vemos de que el creer en la resurrección de Jesús es un requisito indispensable para la salvación. Cuando vemos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, dice, entonces serás salvo. No estamos hablando de decir, yo creo en Dios. Los demonios también creen. No estamos diciendo de que hay que bueno, alguien me amó y fue a aquella cruz. No, estamos hablando de que aquel sacrificio que Cristo hizo en la cruz tuvo victoria. Y esa victoria la comparte contigo. Y para que tú creas que tú eres salvo, primero tienes que creer que Cristo murió en la cruz, pero que no se quedó allí, sino que se levantó, que resucitó. Y estamos hablando de creer en tu interior, no de palabras que le digas por decir, aprendidas, sino de verdad, la convicción. Lo que decíamos que es la fe. ¿Tú crees que Jesucristo se levantó de entre los muertos? ¿Tú crees de verdad en tu interior de que Cristo venció la muerte? Dice que los discípulos creyeron al ver la tumba vacía cuando tuvieron ese encuentro con el resucitado. Para creer que alguien resucitó, tú y yo, o yo por lo menos, tuve que tener un encuentro con aquel Dios vivo. Si no lo vemos, si no lo tocamos, si no lo palpamos, no somos mejor que Tomás. Hasta no tener un encuentro con el Dios vivo, bueno, de oídas, se había oído. Pablo dice de que se convirtió el día que tuvo un encuentro con Jesús, allí camino a Damasco. Aquel que, bueno, cuando tuvo aquel encuentro, vemos de que cambió sus vidas.
Y si tú tienes dudas, mira a tu alrededor, gente, ¿no?, que estaba muerta y ahora vive. Lee la palabra de Dios y verás testimonio cómo personas han sido, ¿no?, transformados con el poder de Dios. Y verás vidas transformadas, ¿no?, por ese obrar del Cristo resucitado que nos llevó de muerte a vida. Un encuentro con el resucitado no solamente nos quita esa incredulidad, sino que trae paz a los corazones. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, todas esas dudas que parecía que será, no será, será verdad. Sí quiero creer, pero a veces dudo. Dice, cuando tienes un encuentro con el resucitado, él dice de que él produce paz. Fijaros, dice que estaban allí reunidos, ¿no? Dice, por miedo a los judíos. O sea, temerosos, con miedo, acobardados, asustados. Vino Jesús, puesto en medio, le dijo, paz a vosotros. Cuando tú tienes un encuentro con el resucitado, las primeras palabras que dice el Señor, paz, calma. En las pruebas, en las dificultades, siempre el Señor, paz. No temáis. Yo estoy aquí porque Dios trae paz, ¿no?, aún en medio de los temores, en medio de las pruebas, de las dificultades. Fijaros, los discípulos tenían miedo cuando arrestaron a Jesús. Pedro le negó. ¿Por qué? Por temor. ¿Y sabes cuándo pasa eso? Cuando creemos de que el Cristo ha sido vencido allí en la muerte, en la cruz. Nuestros temores entran cuando pensamos de que aquel sacrificio al final se quedó en un sacrificio, pero en uno más. Qué bien, cómo me amó, pero al final fue vencido en aquella cruz. Eso es lo que pensaban aquellos discípulos. Cada uno se había ido a lo suyo. Hasta le negaron por miedo, huyeron. Porque su esperanza había caído, había sido derrotada en aquella cruz. Pero sin embargo el Cristo resucitado dice que trae paz. Paz a nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y vino Jesús puesto en medio y les dijo, paz a vosotros. Pero dice, pero yo no la doy como la da el mundo. No estamos hablando de esa paz de seguridad, de toma que te voy a meter 5.000 euros en tu cuenta corriente, que vas a tener un trabajo, que has encontrado un novio. No estamos hablando de esa paz, sino la paz del Espíritu Santo. Nos dice de que, fijaros, dice que sopló recibir el Espíritu Santo. Entonces sabemos de que los frutos del Espíritu Santo, la paz es uno de ellos. Que se manifiesta una paz que no, dice que no es como el hombre la da. Desde ese momento empezaron a vivir las palabras, ¿no?, de Jesús. Empezaron a vivir conforme a lo que Jesús les había dicho. Y caminaban con esa seguridad, con esa certeza, con esa paz que solamente Él puede impartir a través del Espíritu Santo. Aquella palabra, mi paz, ¿no?, os dejo, mi paz os doy. Dice, yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¡Qué seguridad! Dice, no es esa paz de que al final fracasa. No, es mi presencia la que os acompaña en todo momento. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Confiad. Yo he vencido el mundo. En el mundo vais a tener pruebas, dificultades. Pero confiad. Yo he vencido el mundo. Esa es la paz que el Espíritu Santo nos da cuando tú tienes un encuentro con el resucitado. Con aquel de que no tiene límites. Con aquel que venció la muerte. Que se levantó, no de la muerte. Y esa paz los acompañó el resto de sus vidas, aquellos discípulos. Esa es la misma paz que tú tienes, que el Señor nos imparte, nos la da cuando tenemos un encuentro con el resucitado. Con el Dios vivo. Hoy Cristo
desea hacernos partícipes de esa paz, a pesar de las circunstancias que tú te puedas encontrar, por muchos temores que tengas, por muchas pruebas que tengas, por muchas dificultades que tú puedas tener. Si tienes a Jesús en tu vida, si tienes al Dios vivo dentro de ti, sentirás esa paz. ¿Por qué? Porque Él no se quedó en una tumba. Es un Dios vivo que está contigo, que se puede dejar sentir, que tú puedes no sentir su presencia. Y Él está con nosotros, dice que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esas fueron las palabras. Solamente puede ser de uno que venció la muerte. Que la muerte no tiene poder en Él. Y si Él resucitó, nosotros podemos creer que nosotros también resucitemos con Él. Un encuentro con el resucitado dice de que despierta el gozo. No solamente quita la incredulidad, no solamente trae paz a nuestros corazones, sino que dice que un encuentro con el resucitado despierta el gozo. Dice de que cuando le mostró las manos y el costado, dice que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cuando vieron al Dios vivo, dice que se regocijaron, que el gozo del Señor vino sobre sus vidas. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Se regocijaron al ver que aquel Jesús era real, que no era muerto, que no era un sueño, sino que era algo, realidad. El mismo que caminó con Él 3 años, el mismo de que lo vieron crucificado, dice, ahora veían que venía a ellos para infundirles aliento, ánimo, gozo. Un encuentro con el Cristo resucitado produce gozo en nuestras vidas. Dice, ahora sí que sé que hay esperanza. Ahora sí que sé que se ha quitado todo temor. Y vemos que este gozo lo experimentaron los apóstoles a pesar del sufrimiento. Porque no tiene nada que ver el gozo, la paz, con las circunstancias que tú estés pasando. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Antes que le decía, tened paz en mí. Vemos de que en las pruebas, en las dificultades se puede tener gozo. Aquí, aquellos discípulos, después de que habían aquel de cojo que estaba allí, la puerta de la hermosa en el templo, ¿no? De que le dijeron, ni oro ni plata, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Luego los cogieron, los llevaron allí al concilio, los azotaron, les hicieron de todo, los amenazaron, pero cuando salieron, dice, gozosos de haber tenido, de haber sido tenidos por dignos de padecer ofrenda por causa del nombre de Jesús. A pesar de las pruebas, de las dificultades, un encuentro con el resucitado produce gozo en nuestras vidas, fortaleza en nuestras vidas, esperanza en nuestras vidas, poder en nuestras vidas. Porque sabemos que Él está con nosotros, que Él camina con nosotros, que no nos ha abandonado. Y hoy este gozo está a nuestro alcance si creemos en Jesús y nos apropiamos de su victoria, que dice que ratificó allí, que selló allí con esa demostración de resurrección de la muerte. La confirmó, dijo, si tenéis alguna duda de que tengo poder para poderlo hacer, se levantó de entre los muertos. Y ese es el mismo gozo que nos hace caminar confiados de que Él está con nosotros. Un encuentro con el resucitado dice que trae consigo poder. Qué bueno es entender de que cuando tú tienes un encuentro con el resucitado, al final viene poder de Dios a nuestras vidas. Dice que vino Jesús, entonces le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Dice, habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Todas esas cosas que hemos visto antes, ¿no? Hemos dicho que quitó la incredulidad, trajo paz, gozo, y ahora nos envía. Todo esto que el Señor nos ha capacitado, todo esto que ha producido en nosotros fe,
ahora es para ir y ser testigos míos. Yo os envío, así como el Padre me envió a testificar de la resurrección, que hay vida después de la muerte, que el final no está en la muerte, sino que hay más, dice, ahora yo os envío, que vayáis a que proclaméis libertad a todos que están oprimidos. ¿Te imaginas sin poder ir a predicar de Cristo con dudas o temores? Sería absurdo. Por eso dice de que el Señor nos mandó como testigos a testificar de la resurrección, de la victoria de Dios, que venció la muerte. Tanto que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Qué bueno es entender que cuando tú ya te has dado por perdido, tú ya pensabas que era el final. Ya te habías muerto sin esperanza. El Señor viene y dice, yo soy la resurrección y la vida. Aunque estés muerto, aunque tú hayas perdido tu esperanza, tú vivirás. Tú vivirás. Porque eso es el poder de la resurrección. Jesús confirma la promesa que les había dicho de recibir al Espíritu Santo, el Consolador. Porque todas estas cosas al final el Señor nos prepara, no solamente ha venido para decirnos, ay, mira qué bien, yo tengo poder para poder resucitar, sino nos ha dado poder a nosotros, para que vayamos y testifiquemos de esa resurrección en el mundo. Y le dijo que vendrá el Consolador. No estaréis solos. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vuestras vidas. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines del mundo. Un encuentro con el resucitado lo cambia todo. Nos prepara, nos afirma en la fe, nos capacita, nos envía con poder a testificar, no a hacer la obra. Porque muchas veces que pensamos que nosotros somos el que hacemos la obra y la obra la sigue haciendo el Espíritu Santo. Nosotros lo único que vamos es testificando, hablando cuán grandes y maravillosas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas. Y el que hace la obra es Él. Dice, cuando Él venga comenzará el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo único que el Señor nos ha preparado es para poder disfrutar de aquellas bendiciones que Él ya había vencido. De poder tener una vida nueva con Cristo. De creer de que Dios no tiene ningún límite, que la muerte Él venció. Más gracia dada sea a Dios que nos dio la victoria. Allí en el capítulo 15 de Primera de Corintios, ¿no? Cuando está hablando de la resurrección a través de Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero para poder creer de verdad, estoy hablando de verdad, en este día que estamos celebrando el Domingo de Resurrección. Fijaros, día importante, el Domingo de Resurrección, el día de Pentecostés, los domingos, celebramos el domingo por esos acontecimientos. Muchas veces, ¿por qué no el sábado? ¿Por qué el domingo? Porque son las manifestaciones más gloriosas en la fe. Aquello que nos afirma de que Dios está con nosotros. Una porque ha resucitado y la otra porque ha venido a morar en nuestras vidas. Pero para que eso sea real, yo tengo que tener un encuentro con el resucitado. Porque un encuentro con el resucitado produce cambios en mi vida. Produce cambios en tu vida. ¿Has experimentado ese encuentro con el resucitado? ¿Has tenido un cara a cara con el resucitado? ¿Le has metido el dedo? ¿Le has metido la mano? ¿Has visto con tus ojos? ¿Lo has experimentado? ¿Lo has palpado? ¿Lo has visto? ¿Lo has sentido? Porque vemos que aquellos discípulos solamente cuando vieron la manifestación de Dios sobre sus vidas, creyeron. Y si no lo has hecho en esta mañana, puedes hacerlo. Mira a tu alrededor, vidas cambiadas, transformadas.
La presencia de Dios aquí en medio de nosotros, quitando esa incredulidad, trayendo paz, gozo, poder a nuestras vidas. La incredulidad desaparece. El miedo se convierte en valor, la incertidumbre en paz, la tristeza en gozo y la debilidad en poder. ¿Quieres tener un encuentro con el resucitado en esta mañana? Vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar al Señor. Solamente vas a poder creer en la resurrección si llegas a tener un encuentro con el Señor en esta mañana. Si tú abres tu corazón de verdad y le dices, Señor, yo te quiero ver, yo te quiero sentir, yo quiero que te reveles a mi vida. Vamos a adorarle, vamos a buscar su rostro, vamos a ponernos delante de Él, que confirme a nuestras vidas de que Él está vivo, que Él está aquí, que Él mora en tu vida, que Él tiene el poder, que venció la muerte. Y eso es lo que te va a dar esa seguridad, esa certeza de que nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios. Vamos a adorar al Señor. Vamos a decirle, Señor, yo quiero tener un encuentro en esta mañana con el Cristo resucitado, con el Cristo de poder que levanta a los muertos. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.